Bendiciones con todos, hermanos. Quiero compartir con ustedes eh, 1 Timoteo 3:16, pero antes quiero que analicemos una palabra. Estoy usando aquí la Biblia interlineal del Nuevo Testamento de Tischendorf para Juan 1:1. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Quiero enseñarles la palabra Dios, cómo se escribe en griego. La palabra Dios es esta que aparece aquí. Esta palabra es Dios en español, pero aquí es en griego. Así se escribe en griego. En griego se escribe así, como una O, como una... No, se escribe así, como una O, la E, la O, como una tilde y la S, ¿no? Se pronuncia Seos. Se escribe así, pero se pronuncia Seos, ¿no? Bueno, eh, quiero llevarlos a esto. ¿Por qué le estoy enseñando esto, hermano? ¿Por qué le estoy enseñando esto? Porque acá encontramos, ¿no?, las palabras en griego de Juan 1:1, ¿no? Dice, esta es la palabra en arge, que significa en el principio, ¿no? Esta es la palabra eimi, jo, logos, ¿no? Que significa en el principio era logos, ¿no? En el principio estaba la palabra. Kai, jo, esta palabra es jo, logos, eimi, pros, jo, seos, que significa y el verbo estaba con Dios, ¿no? Luego dice kai, seos, eimi, jo, logos, que significa, en el texto griego, hermano, dice así, y Dios era el logos, pero gramaticalmente no se escribe así, no se escribe y Dios era el logos, sino el verbo era Dios, ¿no? O sea, y el verbo era Dios, o el logos era Dios, ¿no? No se escribe en la Reina Valera, como tenemos nosotros, dice, y el verbo era Dios, pero en el texto griego literalmente dice, y Dios era el logos. Pero sabemos que el logo es el sujeto principal. Entonces se invierte y se pone y la palabra era Dios, ¿no? Y el verbo era Dios. Acá lo que me interesa es que ustedes vean, hermanos, que quiero llevarlos al otro interlineal. Quiero llevarlos al otro interlineal. Este es el código sinaítico. En este código sinaítico, pero antes de llevarlo al código sinaítico, quiero llevarlos al otro interlineal. Al otro interlineal. Este es el otro interlineal, ¿no? Acá tenemos la palabra, nuevamente la palabra Dios, que es este, como ustedes ven aquí, ¿no? Este es, como ustedes están viendo aquí, hermanos, es este, ¿no? Dios, y acá tenemos la palabra Seos, ¿no? Se escribe Teos, pero se pronuncia Seos. Ahora, este es el interlineal, así se escribe, ¿no? Se escribe sin abreviarse, se escribe así, ¿no? Se escribe así, como ustedes están viendo. A ver, lo voy a abrir para que ustedes vean, hermanos, ¿no? Para que me entiendan. Para que me entiendan. Esta palabra es en griego. Esta es la palabra, como les estoy señalando, es la palabra sin abreviarse. Sin abreviarse. Ya, este es en el interlineal.
Pero vamos a ver que aquí, en el código sinaítico, en el manuscrito del año 350, la palabra Seos está abreviado. No, como ustedes pueden ver ahí, le estoy señalando, está abreviado. Esta es la palabra Seos o Dios que se pronuncia, ¿no? Pero está abreviado. ¿Por qué? Porque en los manuscritos antiguos la palabra Dios, la palabra Hijo, Jesucristo, Espíritu Santo se abreviaban, ¿no? Tenemos aquí la palabra, acá tenemos la palabra Seos, ¿no? Y esta es la palabra Seos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo, no? Dice lo mismo, ¿no? En Arge, Eimi, Jo, Logos, significa en el principio estaba la palabra. Luego tenemos Kai, Jo, Logos, Eimi, Pros, Jo, Seos, que significa y el Logos estaba con Dios. Luego dice Kai, Seos, Eimi, Jo, Logos, que significa que literalmente se pronuncia, que literalmente significa y Dios era Logos. Pero como le digo, gramaticalmente se invierte porque si el Logos es el verbo principal, ¿no? Acá tenemos la palabra Logos, Logos, Logos. Entonces el sujeto principal es Logos, no es Dios. Acá tenemos dos sujetos, Logos y Dios, pero el sujeto principal es Logos. Entonces se invierte y no se pone, no se pone Dios era Logos, sino se pone y el Logos era Dios, porque el sujeto principal aquí es el Logos. Bueno, acá lo que me interesa, hermanos, es que quiero que noten aquí que Seos o Dios aquí está abreviado. Y miren cómo se abrevia. Se abrevia como una O, ¿no? Como una O y una C, ¿no? Una O y una C. Lo voy a agrandar para que ustedes lo puedan ver un poquito mejor. A ver. Lo voy a agrandar, hermanos, para que ustedes lo puedan ver mejor. Lo voy a agrandar un poquito, hermanos, disculpen, para que ustedes puedan, quiero que noten algo interesante. Aquí, esta palabra es como se abrevia. Este es el código sinaítico. Ahora quiero llevarlos a 1 Timoteo, que es el versículo que nos interesa. Solamente le estoy enseñando cómo se abrevia Dios, ¿no? En los manuscritos antiguos. Ahora vamos a 1 Timoteo 3:16, en el mismo código sinaítico. 1 Timoteo 3:16. Pero antes le voy a poner en español, ¿verdad? Porque todo esto es griego. En español, en la Reina Valera de 60. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:16? Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios, acá tenemos la palabra Dios, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, cuando leemos este versículo, pensamos que acá dice, ¿no? Por lo que leemos, entendemos que acá dice que Dios fue manifestado en carne, o sea, Dios se manifestó en carne. Pero vamos a ver si en el texto griego dice Dios. Vamos a ver eso si en el texto griego dice Dios. Para eso vamos a usar el interlineal, el primer interlineal que usamos, el interlineal logos, para que ustedes vean si primera de Timoteo 3:16 está la palabra Dios. Vamos a usar primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. ¿Qué dice? Dice, ¿no? Lo que hemos leído.
en español, Dios fue manifestado en carne, pero vamos a ver si esta palabra Dios es correcta o no. Entonces acá tenemos la palabra Kai, tenemos esta palabra, nos interesa donde dice, acá nos interesa donde dice Dios, ¿no? Entonces, acá tenemos, esta palabra dice, ¿no? Y indiscutiblemente grande está siendo el de él bien reverenciar misterio. O sea, lo que está diciendo, no, grande es el misterio de la piedad en español. Luego tenemos aquí la palabra quién. Esta palabra quién, hermanos, es en el interlineal, la palabra quién es la palabra que se pone aquí en la Reina Valera como Dios. Dios. En la Reina Valera lo pone en Dios, pero aquí en el interlineal griego no dice Dios. Dice, ¿cómo dice? Dice ¿quién? No dice Dios, dice ¿quién? Dice, grande es el misterio de la piedad, acá en interlineal griego, grande es el misterio de la piedad, acá la palabra, esta palabra que encontramos aquí, a ver, esta es la palabra, ¿no? Eusebeia, Eusebeia, que significa piadoso, piedad. Entonces, wow, me salí de 1 Timoteo, 1 Timoteo 3:16, claro. 1 Timoteo 3:16. No, vamos nuevamente. Vamos nuevamente. 1 Timoteo 3:16. Dice, no, nuevamente volvemos y acá tenemos la palabra ¿quién? ¿Por qué la Reina Valera o otras traducciones pone la palabra Dios cuando en el interlineal griego no dice Dios, dice quién? ¿Por qué? Porque la palabra seos que les he enseñado anteriormente, que es como una O y una C, se parece a esta palabra. Se parece a esta palabra. La palabra seos para Dios se asemeja a esta palabra griega que ustedes están viendo. Es como una O y una S, abreviado, ¿no? Es como una S abreviado. Es como la palabra Dios, pero abreviado. Vamos a abrir el código sinaítico para ver si ahí está la palabra seos o la palabra hos. Porque esta palabra que aparece aquí en el interlineal, cuando dice grande es el misterio de la piedad, y la Reina Valera lo traduce como Dios, o sea, como seos, pero en el interlineal griego no está la palabra seos, está la palabra quién. Vamos a buscar aquí en el manuscrito antiguo que está en internet, ustedes lo pueden encontrar, lo pueden buscar, normal, no hay problema. Vamos a poner 1 Timoteo, capítulo 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 3, versículo 16. Entonces buscamos aquí, ustedes como nosotros no sabemos mucho dónde está ubicado la palabra, ¿no? El capítulo 3:16, porque acá en los códices antiguos, manuscritos antiguos, no está dividido por versículos, por capítulos, todo está de corrido, no sabemos dónde está. Entonces tenemos aquí al costadito, podemos señalar, y entonces vamos a buscar dónde está la palabra. Entonces vamos al versículo 16. No, vamos a buscar el versículo 16. Y acá tenemos, miren hermanos, aquí en el manuscrito antiguo, en el código sinaítico, este es el códice sinaítico, aparece la palabra Hos. A ver, acá creo que hay una nota de pie.
Sí, me parece que acá había una nota de pie, o sea que quería explicar algo. No, no me parece, creo que, bueno, sí, me parece que es, miren hermanos, acá el código sinaítico pone que esta palabra que ustedes están viendo aquí, en la parte superior es Jos y la parte inferior es Seos, se parece. Es por eso que los traductores se han confundido y han puesto la reina como la Reina Valera, como es el caso de la Reina Valera, se ha confundido y puso Dios cuando no es Dios, es Jos, o sea, ¿quién? ¿Quién? Entonces, eh, aquí el código sinaítico pone la palabra Jos, no pone la palabra Seos. Cuando dice grande, esta es la palabra eusebeia, ¿no? Eusebeia, que es piedad, y esta palabra es misterio, o sea, el misterio de la piedad. Y luego sigue quién, o sea, quién. Entonces, no dice Zeus, no dice Dios, dice quién. Ahora, esta palabra, vamos a ver aquí, esta es la transliteración. Vamos a buscar dónde está esta palabra, y aquí está esta palabra. Aquí, como ustedes lo ven, en el manuscrito antiguo, aquí está, miren hermanos, miren, no sé si ustedes lo pueden ver, no sé si ustedes lo pueden ver, pero ahí está una O y una C en el cuadro rojo. Entonces los traductores no han pensado que es la abreviatura de SEOs, como ya les enseñé, la abreviatura de SEO es como una teta, ¿no? Como una O y una C, pero en sí no es SEOs, es HOS. Entonces, y ese es el problema de traducción. 1 Timoteo 3:16 es un problema de traducción que muchos se han confundido pensando que es la palabra seos, pero aquí, como lo estoy enseñando en los manuscritos, en el código sinaítico del año 350 aparece la palabra host, no aparece la palabra seos. Ahora, le voy a llevar al loto interlineal, para que ustedes vean también. Y van a ver que aquí dices Dios, ¿verdad? Dice, grande es el misterio de la piedad, dice Dios. Esta palabra, aunque acá no está abreviado, ¿no? Este es el interlineal, en este interlineal la palabra SEO no está abreviado, pero si nos vamos a los códices sinaíticos, que acá también lo tengo, es como ustedes pueden ver en rojo dice códex sinaítico, o sea, el código sinaítico. Entonces pueden ver que aquí la palabra, acá tenemos la palabra Jos, después de la palabra Eusebeia, que es piedad, y esta palabra que significa misterio de piedad, tenemos la palabra Jos, no Seos, hermanos. Seos no, es Jos, que es quién se manifestó en carne. Ahorita vamos a ver de quién se está refiriendo, pero primero veamos que esta palabra es Jos, no es Seos. La palabra Seos es parecido. Quiero que noten, a ver, lo voy a poner para que ustedes mismos vean. Es, sí, aquí en el mismo código sinaítico, lo voy a poner para que ustedes vean. Este es 1 Timoteo, la parte superior de su pantalla le estoy poniendo 1 Timoteo 3:16. En la parte inferior voy a poner el primer verso que di. No, Juan. Juan 1:1. Miren. Wow. Mm, miren, hermanos, bueno, no salió lo que yo quise, pero bueno. En primera de Juan 1:1, mire cómo el código sinaítico abrevia la palabra
abrevia la palabra seos. Esta es la palabra seos abreviado. Se parece a la palabra hos, ¿verdad? Se parece a la palabra hos. Seos se parece a la palabra hos. Aquí tenemos, ¿no? La palabra seos está abreviado y arriba, acá también tenemos, ¿no? Es arriba ahí como unas rayitas y es como una O. Y en este primer caso tenemos como una V porque está con artículo. Y acá tenemos la palabra C que está sin artículo, ¿no? Entonces, acá, este es entonces lo que estoy enseñándoles, hermanos, es que la palabra seos se abrevia de esta manera y se parece a la palabra hos de 1 Timoteo 3:16. Es esto. Se parece. Y es por eso que muchos traductores se han confundido y muchos han puesto en su Biblia Dios se ha manifestado en carne, pero no es Dios, es Hos, o sea, ¿quién? ¿Quién se ha manifestado en carne? Le voy a enseñar el otro códice. Este es el códice sinaítico, pero ahora voy a abrir el código alejandrino. Como ustedes pueden ver ahí, este es en rojo, Codex Alejandrino. Y dice, tenemos la palabra Eusebia, piedad, y tenemos la palabra misterio, es el misterio de la piedad, y tenemos entre corchetes la palabra hos, no seos, sino hos. Tenemos en el códice Vaticanos, no aparece. En 1 Timoteo 3:6, el códice Sinaí, el Vaticano no tiene el verso 16 del capítulo 3 de 1 Timoteo. Entonces voy a voy a volver nuevamente al Codex Alejandrino. Voy a poner otras versiones en versiones griegas. Versiones griegas. Solamente me interesa versiones griegas. Para que ustedes vean que en todas las versiones griegas aparece la palabra hos, no aparece la palabra seos, para nada. Voy a eliminar todas las versiones españolas que tengo. Y solamente va a aparecer la palabra. Todo esto es todo esto es versiones griegas. Entonces tenemos que aquí, como ustedes están viendo, en el Codex Alejandrino tenemos entre corchete la palabra hos. En el Codex Sinaítico tenemos la palabra hos. En el Codex Ephraimi. En el Codex Ephraimi tenemos la palabra hos también. En la Biblia Nestlé, como ustedes están viendo, en la Biblia Nestlé, griego Nuevo Testamento del año 1904, tenemos la palabra hos. En la Biblia, no, en el interlineal griego Nuevo Testamento del año 1869, este es de Tischendorf, que hemos visto en internet, tenemos la palabra hos. En la Biblia, el Nuevo Testamento, en el original griego de Westcott and Hort de 1881, tenemos la palabra hos. Entonces, hermanos, en conclusión, 1 Timoteo 3:16 debe decir quién se manifestó en carne. No debe decir Dios se ha manifestado en carne, porque eso no dice el texto griego. El texto griego no dice eso. Vamos a volver a la Reina Valera 60 y dice Dios se ha manifestado en carne. Eso no es la traducción correcta. Si abrimos la versión de las Américas, vamos a ver cómo lo traduce. La Biblia de las Américas lo traduce: Él fue manifestado en la carne. ¿Quién Él? ¿De quién se está refiriendo? A ver, vamos a abrir otras versiones. A ver cómo lo traduce en otras versiones, si lo tengo aquí. 1
pero ya no me interesan versiones griegas en este caso. Quiero versiones en español, solamente en español. Quiero ver cómo lo traduce en otras versiones españolas. En la Biblia de las Américas lo traduce él. No dice Dios, dice él. En lenguaje sencillo, en la Biblia del lenguaje sencillo lo traduce Cristo vino al mundo como hombre, o sea, no habla de Dios, sino como Cristo. Cuando dice él, se está refiriendo a Cristo. Cristo vino al mundo como hombre. Es en lenguaje sencillo. En la Biblia textual lo traduce él fue manifestado en carne, o sea, él. ¿A quién él? Ahorita vamos a ver. En la Biblia textual, en la tercera edición, dice él, no dice Dios. En la Biblia textual, cuarta edición, dice él. No. En la Biblia Juneman Septuaginta en español dice y convenidamente grande es el de la piedad misterio que fue que dice es que esta versión lo traduce literalmente, hermanos, como lo dice el texto griego, dice, ¿no? Y convenidamente grande es el de la piedad misterio que manifestado fue en carne, justificado en espíritu, o sea, no dice para nada Dios. Luego tenemos la Biblia de las Américas, él fue manifestado en carne. Tenemos la Santa Biblia Nueva Biblia al día, dice Cristo vino a la tierra como hombre, no dice Dios. Nueva Biblia dice Cristo vino a la tierra como hombre, no dice Dios. En la nueva versión internacional simplificada dice Cristo se presentó como hombre, no dice Dios. En la Biblia Palabra de Dios para ti dice Él fue manifestado en el cuerpo, no dice Dios. Esta es la versión Reina Valera que dice, esta versión dice Dios, ¿verdad? Acá es de la Reina Valera, también dice Dios. Tenemos la traducción en el lenguaje actual, dice Cristo vino al mundo como ser humano. También no dice Dios, dice Cristo. Acá traducción en lenguaje actual con deuterocanónicos, dice Cristo vino al mundo como ser humano. En la versión israelita nazarena dice Él se manifestó en la carne. Versión israelita nazarena 2011 dice Él se manifestó en la carne. Así que, hermanos, cuando 1 Timoteo 3:16 dice 1 Timoteo 3:16, en la Reina Valera dice Dios se manifestó en carne, pero no es la correcta traducción. Debe decir Él fue manifestado en la carne. ¿A quién Él se está refiriendo? ¿A quién? Pues tenemos que leer el contexto. ¿Y a quién se está refiriendo cuando dice Él? Dice, versículo 13, porque los que ejerzan, 1 Timoteo 3:13 dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y acá en la Reina Valera lo traduce Dios, pero como le digo, no es Dios, es Él. ¿A quién se está refiriendo cuando dice Él? Pues se está refiriendo a Cristo Jesús, del versículo 13. Cristo Jesús es nuestra fe, como dice acá, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Nuestra fe es en Cristo Jesús. Nuestra fe es en Cristo Jesús. Así que nuestra fe está basada en Cristo Jesús. Y entonces el misterio de la piedad, o sea, lo que concerniente a Dios, está en la persona de Jesucristo. Y entonces Jesucristo se manifestó en carne. Él vino a la tierra como carne. Fue justificado en el Espíritu,
visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Está hablando de quién? De Jesús. Ahora, vamos a ver si tengo un poco más. Vamos a abrir aquí. Vamos a abrir. Dice, él fue. Acá, la Biblia de las Américas dice, él. Dice, miren cómo dice quiero que noten cómo dice, la Biblia de las Américas tiene, cuando ustedes tienen su Biblia física de la Biblia de las Américas, tiene una nota, cuando ustedes hermanos abran en la Biblia de las Américas, 1 Timoteo 3:16, ahí abajo, en la parte inferior, van a tener una nota de pie. Y ahí dice, y ahí dice en la nota de pie, en 3:16 dice literalmente, y literalmente debe leerse el que, no Dios, el que fue manifestado en la carne. Y dice, algunos manuscritos posteriores dicen Dios, porque los manuscritos antiguos no dicen Dios, dice el que. Entonces los posteriores lo han cambiado, se han confundido y han puesto Dios. Entonces, Él fue manifestado en la carne. Entonces, a ver, vamos a ver si tengo acá. Miren lo que dice aquí. A ver, permíteme un ratito. Miren lo que dice aquí. Dice que Él se manifestó en carne. ¿De quién Él se está refiriendo aquí? ¿De quién Él? ¿De quién Él se está refiriendo aquí? Pues vamos a ver las citas. Las citas, ¿verdad? A ver, vamos a ver aquí a quién se está refiriendo. Vamos a abrir Juan 1:14. Dice en la Reina Valera de 60, porque es la más usada. Vamos a ver quién se manifestó en carne. Si es el Padre o es el Hijo. Dice, y aquel verbo, Juan, wow, se agrandó mucho la letra. Ah, está, sí, listo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo, no Dios, porque en Juan 1:1 está hablando de dos personas. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces está hablando del verbo. No está hablando del Padre, está hablando del verbo. El verbo fue hecho carne, o sea, se manifestó en carne. Como dice 1 Timoteo 3:16, Él se manifestó en carne, entonces está hablando del verbo, no está hablando de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Entonces vemos ahí dos personas, que Jesús cuando vino a la tierra, no vino hecho hombre, se hizo carne y vimos la gloria como del unigénito del Padre. Entonces el verbo no es el Padre, el verbo es el que se hizo carne, ¿no? En la tierra. Entonces no es el Padre. Entonces vemos, hermanos, que Juan 1:16, Juan 1:14 se nos dice que el verbo se hizo carne. ¿Quién el verbo? El Hijo, ¿no? El Hijo. Tenemos otro versículo, 1 Pedro 1:20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Quién se manifestó? ¿Quién se manifestó en los posteriores tiempos? ¿Quién? ¿De quién está hablando ahí? Vamos a ver. Dice, si no, versículo 19, 1 de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Está hablando de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. A través de Jesús creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que hermanos, Dios, el Padre es uno y el Hijo es otro. No son lo mismos. El que se manifestó a nosotros no fue Dios. El que se manifestó a nosotros fue el Hijo. El Hijo. No fue Dios. No fue el Padre. Tenemos otro. Primera de Juan 3:5. Dice, y sabéis que Él apareció. ¿De quién Él está hablando? Tenemos que leer el contexto. ¿De quién Él está hablando?
dice, mirad, en 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él, ¿quién Él? Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién Él? Jesús. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces, hermanos, ¿quién se va a manifestar a nosotros? Es Jesús. Amén. Es Jesús quien se va a manifestar a nosotros. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. O sea, Jesús apareció, se hizo carne, el Hijo de Dios. O sea, no fue Dios, fue el Hijo de Dios quien se manifestó en carne. Y se manifestó en carne, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Así que, hermanos, acá tenemos otro versículo. No. Hay un versículo que dice Juan, ¿no? Que Cristo vino en carne. No me acuerdo en dónde está. A ver, vino en carne. Voy a poner aquí, vino en carne. No, no sale. La palabra carne en Primera de Juan. Acá está, amén. Dice, porque muchos, segunda de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, ¿no? Y dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, también dice, ¿no? Hay un versículo que no me acuerdo dónde está. Amén, acá está. Miren, hermanos, ¿qué dice acá? Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. O sea, está hablando de dos personas, Jesucristo y Dios, el Padre. Dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que, hermanos, quien se manifestó en carne, quien ha venido en carne, no es el Padre, no es Dios, es Jesucristo, su Hijo. Así que, hermanos, espero que hayan comprendido este tema y que Dios los bendiga mucho.